Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida al seminario Brechas, Desigualdades y Discriminaciones en la Sociedad Peruana, Nuevas Aproximaciones, el cual hemos organizado con mucho esfuerzo, mucha dedicación y esperamos que sea valioso, que sea útil para todos los interesados en este tema. El objetivo central del seminario es entender los procesos, las prácticas, las relaciones que dan lugar a las llamadas desigualdades sociales. Eh, Mi nombre, dicho sea de paso, es Martín Santos, soy profesor principal e investigador del Departamento de Ciencias Sociales. Y como les decía, ¿no? El objetivo es entender los procesos, las prácticas que dan lugar a estas desigualdades. Una primera pregunta que surge entonces es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdades sociales? Hablamos de diferencias en condiciones de vida, en acceso a recursos importantes para la sociedad, en la presencia de relaciones jerarquizadas entre personas, como cuando alguien maltrata a otro. Estamos hablando de diferencias entre individuos, entre clases, frente a la ley, frente al Estado, ciudadanos de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. ¿De qué estamos hablando? Es una pregunta importante que también vamos a ver en el seminario. La mesa número 1 justamente tiene esta orientación en términos de perspectivas a esta comprensión de desigualdad. La noción de desigualdad suele estar relacionada a una noción de igualdad, de justicia, equidad. ¿De qué hablamos entonces al respecto? ¿Qué nexos hay entre esas nociones? ¿No? Ese sería uno de los temas claves de la mesa número 1. Ahora, ¿por qué es importante estudiar estas desigualdades? ¿Son importantes solamente para los científicos sociales, los investigadores, o también para las personas? ¿A las personas les interesa, les preocupa que hayan diferencias entre individuos en términos de ingreso, de nivel educativo, de trabajo? Entonces, es una preocupación colectiva, es una preocupación del Estado, de la agenda pública en los estados, en los gobiernos, las políticas públicas. Entonces, esa pregunta también es importante de reflexionar, ¿no? ¿Por qué es importante? No asumir que simplemente porque está de moda hablar del tema, vamos a abordarlo, sino por qué es importante, qué consecuencias tiene, por ejemplo, tener instituciones que están fundadas en mecanismos asimétricos en términos del acceso a beneficios que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, el sistema educativo claramente muestra diferencias, asimetrías entre el sector público y privado. ¿Qué consecuencias tiene entonces ese funcionamiento de estas instituciones educativas en las oportunidades y los logros que tienen los estudiantes en ese caso? Entonces, discutir también esa importancia es algo central. Como decía, la mesa número 1 tiene que ver con la pregunta por las desigualdades, igualdad, ¿no? En términos de la filosofía política, por ejemplo, que entendemos por tal. La mesa 2 del seminario tiene que ver con una comprensión más global, preguntarse la sociedad capitalista en la que vivimos, qué relación tiene con las diferencias que presenciamos en términos de acceso a recursos, en términos de oportunidades, en términos de condiciones de vida. Es inherentemente productora de desigualdades la sociedad capitalista. O sea, no hay forma, no hay escapatoria, hay forma de atenuar eso. Hay forma de atenuar los daños, por ejemplo, a la ecología del planeta, que son desiguales, ¿no? Los países subdesarrollados suelen tener mayores consecuencias en términos del daño ecológico que los países desarrollados, que un poco nos han pasado el daño ecológico. Ellos tienen medios para controlar ese daño ecológico, nosotros no. Entonces, esa mesa 2 tiene que ver con el capitalismo, el papel del Estado en estas diferencias. La mesa número 3 tiene que ver con el tema del neoliberalismo, exclusión, modelos de desarrollo. No se habla mucho del neoliberalismo. Bueno, ¿de qué estamos hablando también ahí? Es la tercera mesa que espero que también concite el interés. La mesa número 4 ya el día de mañana, las tres primeras el día de hoy y el día de mañana, la mesa número 4 por la tarde se pregunta por diferencias en términos de acceso a recursos en diferentes ámbitos, educación, trabajo, acceso a la tecnología, el tema digital que se hizo tan importante en la pandemia, es el tema de la mesa 4. Y por último, la mesa número 5 tiene como tema estudiar las intersecciones entre clase, género, raza
en términos de las oportunidades y los desempeños de las personas, ¿no? Esa era la mesa con la que terminamos el evento. Entonces, es un poco una pintura de lo que vamos a tener en el seminario para interesarlos, para motivarlos a todos y todas. Y por último, antes de inaugurar el seminario y pasar a la primera mesa, quiero dar algunos agradecimientos primero que nada, a la Facultad de Ciencias Sociales, que nos ha apoyado en diferentes maneras, con la difusión, con la infraestructura, con las coordinaciones, invalorable ese apoyo al Departamento de Ciencias Sociales, a todas las personas del departamento, comenzando por David Sulmón, el jefe del departamento, que nos ha apoyado mucho en la organización de este seminario y que lamentablemente no ha podido estar presente el día de hoy por razones de fuerza mayor, pero nuestro agradecimiento también a las secretarias del Departamento de Sociales, y también a la escuela de posgrado, la maestría de sociología, que también nos ha ayudado en la difusión. Entonces, sin mayor dilación, entonces, declaro inaugurado el seminario y pasaríamos más bien a la mesa número 1, que espero que esté muy interesante y que motive sobre todo preguntas, debate, discusión, remover un poco nuestras certezas de repente. Entonces le doy la palabra más bien ahora a Vincenzo para que modere esta primera mesa, ¿no? Y luego comenzaríamos ya el desarrollo de la misma. Muchas gracias, Martín. Buenos días con todo el público asistente, presencial y virtual. En esta mesa, que es la mesa 1, que le hemos titulado Igualdad, desigualdad, justicia y equidad en el mundo contemporáneo, vamos a tener las ponencias de Enrique Sotomayor y Joan Lara Amat y León. Enrique Sotomayor es profesor contratado a tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se encuentra realizando estudios doctorales en filosofía en la PUC. Es magíster en filosofía y abogado por la PUC. Fue becario del Máster en Democracia Constitucional e Imperio de la Ley de la Universidad de Génova, Italia, y cuenta con diplomaturas de especialización en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y la PUC. También en estadística explicada por la Universidad Católica. Ha sido asesor de la Dirección General de Derechos Humanos y de la Dirección de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, así como director encargado del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Ciencias Políticas de la Universidad Ricardo Palma. Entre sus temas de interés se encuentran la filosofía y teoría del derecho, el derecho constitucional y la teoría crítica. Asimismo, sus publicaciones recientes incluyen las siguientes: La migración venezolana en el Perú, entre el ideal de los derechos y los desafíos de la realidad, sobre dos variantes de desobediencia civil transnacional, y justicia, derecho y mercado, una investigación sobre el análisis económico del derecho en el Perú. Joan Lara Amadi León es director del equipo de investigación DEMOS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Grupo de Investigación en Filosofía y Liberación, e investigador principal responsable de los proyectos de investigación Ciudadanía y Crisis de la Democracia Liberal en un mundo de transformación y Transformaciones y Dimensiones de la Ciudadanía Contemporánea. Es docente investigador permanente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene investigaciones en filosofía política y ciencias sociales interdisciplinares. Tiene un diploma de estudios avanzados en ética, política y racionalidad en la sociedad global por la Universidad de Barcelona y es magíster licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona. También cuenta con un diplomado en ciencia política y relaciones internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es jefe de la sección de Filosofía Práctica del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus publicaciones se encuentran La ciudadanía y lo político, Ciudadanía y crisis de la democracia liberal en un mundo en transformación, Entre siervos y ciudadanos, Transformaciones de la ciudadanía contemporánea, Las persuasiones neoconservadoras de Fukuyama, Huntington, Crystal y Kagan, y Ciudadanía y corrupción, más allá de los individuos, más allá de los efectos.
Por favor, invitamos a ambos ponentes a que pasen a la mesa. Rápidamente, vamos a señalar que primero tendremos este bloque de exposiciones, tanto de Enrique como de Joan, y después de ello tendremos un bloque de preguntas, ¿sí? Las preguntas pueden venirnos tanto del Facebook como de público asistente. Cada ponente tiene 20 minutos para realizar su ponencia y sin mayor preámbulo vamos a dar inicio primero con Joan. Bien. A ver, PPT. ¿Cuál PPT voy ahí? ¿O... ¿Cómo? Sí, de acuerdo. Entonces, un segundito. Bien. Ahora sí creo que podemos empezar ya con sonido. Bueno, primero de todo, tal como he comentado, pues agradezco esta invitación a los organizadores. Sé que organizar una actividad de este tipo tiene un gran esfuerzo y bueno, pues esperemos que este esfuerzo se vea recompensado en la difusión y en el debate que podamos aportar nosotros de forma más modesta. Entonces, y también es importante ese contacto, ese escucharnos entre distintas universidades que trabajamos temas diferentes o iguales, pero también ampliar las miradas, ampliar las perspectivas, escuchar también mutuamente. Bien, dicho esto, yo voy a hacer dos cosas, ¿de acuerdo? Por un lado, cumplir mi tarea de responder a unas preguntas, las preguntas que me han comentado, pero como yo me dedico a investigación, entonces vengo trabajando estos temas y he estado realizando justamente en los proyectos de investigación sobre los temas de pensar a la ciudadanía, pensar lo político desde la ciudadanía y cómo afecta justamente las nuevas dinámicas de una forma, por mucho que mi formación sea de filosofía, pues una forma interdisciplinar, también por mi formación a nivel de ya en la etapa de investigación. Entonces, bueno, eso es un poco lo que queremos transmitir y
cumpliremos primero con esta etapa de las preguntas y después pasaré a comentar un caso, el caso de cómo afecta eso a la democracia. ¿De acuerdo? Que son los temas que en este momento vehiculan nuestros proyectos de investigación, ciudadanía y democracia. Bien, y también justamente constitución, o sea que hay un diálogo interesante que trabajar. Bueno, respecto a las preguntas orientadoras, cumpliendo, en el horizonte de las sociedades modernas, ¿qué entender por igualdad? ¿Igualdad de qué? ¿Con respecto a qué? ¿Qué aspectos o dimensiones involucra esta noción? Primero de todo concepto es contextual. Y es importante, más que el concepto, fijarnos la realidad que está sucediendo. No es lo mismo pensar ahora estos conceptos, ciudadanía, democracia, desigualdad, igualdad, que hace unas décadas. Si estuviésemos en los años 90, esto sería temáticas marginales, incluso totalmente redefinidas. Justamente dentro de pocos días va a presentarse una tesis en ciencia política, y en San Marcos, que he dirigido, de licenciatura en este caso, una crítica fuerte a la idea de igualdad de oportunidades. Y claro, hace unas décadas, igualdad de oportunidades era un concepto intocable, que había sustituido al concepto de justicia social. Era otro concepto, era otro contexto. Si en este momento no es una ocurrencia nuestra hacer esta crítica, sino es parte de ya un debate nuevo. En Francia, Dubet, en España, en Estados Unidos, se está problematizando estas ideas, es porque estamos en otra época. Aquí los conceptos ya no representan nuestra época. Lo mismo con el tema de desigualdad. Si nosotros pensáramos en esta idea de qué es igualdad, siempre hemos de atender al contexto, a nuestra época, la época en la que nos ha tocado vivir, que es la que genera el debate académico actual. Porque si no, bastaría con tener un buen libro con una buena definición analítica y nos quedaríamos ahí. No. Lo analítico también es conflictivo, porque se debe a la realidad. Bien, dicho esto, así podríamos pensar que mientras en décadas pasadas el concepto de igualdad se desplazó de lo económico a lo ideal, a lo cultural, a lo sociocultural, podemos constatar que en la actualidad ha vuelto a preocuparse por las dimensiones socioeconómicas. Bastaría poner un pequeño ejemplo, aunque es un ejemplo, evidentemente. El Ministerio de Igualdad en España ha pasado de la dirección de Irene Montero, preocupada por los temas de identidad, mucho más, por supuesto, pero digamos, por poner alguna palabra, identidad. Con una nueva ministra, ahora, en este caso del PSOE, cuyo tema central es el trabajo. El trabajo. Y esto ligado a la mujer, por ejemplo. Entonces, eso ya implica concebir estos conceptos de forma diferente. Y nuestro trabajo académico, en parte, es interpretación de lo que sucede en el mundo, de cuáles son las problemáticas de la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos en las distintas partes del mundo, que muchas veces tienen conexiones, o sea, son dinámicas internacionales. Por eso podemos realizar investigaciones más allá del espacio de un lugar. Incluso si las realizamos en algunos sentidos solamente en un lugar, estaremos dejando gran parte de la realidad fuera, porque son dinámicas mundiales. Recuperar esa idea de procesos mundiales y poder separar qué es lo mundial y qué es lo local es importante. A veces los procesos mundiales tienen especificidades locales y evidentemente hay que estar muy atentos a esas especificidades. Bien, por lo tanto, si a nivel abstracto, sí, podríamos decir que el tema de la igualdad involucra aspectos culturales, sociales, políticos y económicos. En este momento, los aspectos económicos y sociales tienen una mayor preponderancia para entender nuestro mundo. Y esto lo digo porque es importante, y eso me debo a mi estancia de investigación en la New School con Nancy Fraser,
esa idea tridimensional de la justicia, esa idea de que, bueno, sí, hay un aspectos económicos, pero involucrados con aspectos políticos y aspectos culturales. Pero ¿dónde pone el acento? Eso ya no lo dice la teoría, lo dice la realidad. Bien, pasando a la siguiente. 2. ¿Cuáles son los nexos entre igualdad y justicia? ¿Qué nociones de justicia pueden identificarse en la filosofía política y en el pensamiento social? Bien, aquí hay una tensión. La tensión entre el académico que se excede hasta el nivel platónico y el que atiende a la sociedad. ¿Por qué? Porque analíticamente, abstractamente, podemos establecer categorías, podemos desarrollar elementos que están ahí presentes, tal como he comentado en el caso de la teoría de Nancy Fraser, pues reconocimiento, representación y redistribución. Pero nociones tan importantes como justicia no provienen de la reflexión solamente intelectual, provienen de una respuesta a una pregunta. ¿Qué es justicia? Pero dirigida ¿a quién? A la ciudadanía. Eso en sociedades democráticas. En sociedades que no son democráticas, evidentemente eso ya es otra cosa, pero en sociedades democráticas, quien tiene la clave de qué es justicia, justicia social, es la ciudadanía. ¿Y cómo lo sabemos? Cada vez que se vota y cada vez que eligen a sus representantes y hay una ponderación en la representación, digo representación haciendo alusión a una representación real, ¿de acuerdo? En esas representaciones donde en el diálogo de los representantes y en la plasmación en las políticas es cuando se decide en la práctica qué es justicia. Es importante que también distingamos estos dos planos, el plano de la formalidad del plano de la realidad. Porque nosotros podemos tener unos buenos diseños institucionales, pero las sociedades profundamente desiguales condenan esas instituciones a la tergiversación continua, a la manipulación, al uso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, respecto a la pregunta de 2, ¿cuáles son los nexos entre igualdad y justicia? ¿Qué nociones de justicia pueden identificarse en la filosofía política y pensamiento social? Tal como he comentado, son elementos, en la teoría de Nancy Fraser creo que es todavía muy potente y además está muy activa todavía. Acaba de publicar un libro que acaban de traducir en el siglo XXI. Justamente esos elementos de integrar lo social. Es decir, no pensar lo político solamente como de ciencia política, ¿no? Lo político es algo imbuido, integrado en lo social. Entonces, esa recuperación, traer lo político también a ese diálogo con la sociología. Estamos en la Facultad de Sociología, qué mejor lugar en que reivindicar esa idea, académicamente hablando. Entonces, en esa forma analítica, lo económico nos trae esa idea de redistribución fundamental que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos y a los servicios sociales, etcétera, etcétera. Lo político, si no hay representación, si el ciudadano no puede transmitir su voz a los decisores políticos, no estaremos hablando de democracia, no podemos configurar el marco de lo político y el marco mucho más allá de la vida en común. Y, por supuesto, en sociedades diversas, que no solamente es Perú, también España es una sociedad diversa. Yo soy catalán, o sea, por lo tanto, la idea de entender pues, un respeto y una incorporación de la cultura a las instituciones tendrá que ver justamente con las otras dos dimensiones. Si desatendemos las otras dos dimensiones y solamente nos preocupamos por el elemento cultural, ¿qué ocurrirá? Bueno, tendremos una visibilidad cultural, pero no tendremos una nula traslación a lo económico o a lo político. Es cuando ocurre aquellas figuras del turismo, del folclore. Uy, qué bonito, qué interesante, pero no me interesa lo que dices y tampoco tienes ninguna relevancia económica. Por eso las tres áreas son importantes, como que fueradoras de la justicia. Bien, pero somos en sociedades democráticas, la última palabra la tiene la ciudadanía. Bien, ¿cuál es la relación entre justicia y equidad? Tercera pregunta. Bueno, básicamente tiene que ver con las épocas.
la idea de justicia, y no solamente justicia, la idea de justicia social es una idea fundamental e importante surgida de una tradición real. ¿Qué tradición? La plasmación del Estado social. La construcción de Estado social, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino como idea que se extendió en el mundo, de mejor o forma, con mayores recursos o no, pero fue una idea vehicular. La idea del Estado social como construcción de ciudadanía, la idea del Estado social como construcción de clase media, la idea del Estado social como garante de los mínimos para poder ser un ciudadano. ¿Los mínimos en qué? En términos educativos, en términos de resolución de vidas cotidianas, alimentación, educación, sanidad, jubilación, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la gran construcción civilizatoria que posibilitó que la guía central fuese la justicia social. Eso es justamente lo que de los años 80 principalmente y ya desatadamente los años 90 fue lo que entró en crisis y fue sustituido por otras ideas de menor alcance. Por ejemplo, esa idea de equidad. Equidad, he dicho que soy filósofo, sí, pero mi primer amor académico fue la economía. Entonces, bueno, pues siempre le debo algo. Le debo algo esa idea de justamente de que claro, por ejemplo, el óptimo de Pareto, que es muy utilizado como óptimo de igualdad o mejor dicho, de equidad en economía, resulta que como sociólogos que son ustedes, sabrán que Pareto era el teórico de las élites. Entonces, justamente esa idea de que un criterio de equidad provenga de un teórico de las élites, pues nos tendría que hacer pensar, ¿de acuerdo? Y eso es justamente lo que se coló como equidad, como sustitutorio de la igualdad. La idea de igualdad en el Estado social era fuerte, no, aquí hay un mínimo para todos, que nos permita ser ciudadanos. Y claro, viviendo en el sistema capitalista, pues evidentemente se mantenían las desigualdades, pero no unas desigualdades en elementos básicos de la vida. En elementos que se consideran superfluos. Bueno, si uno quiere tener algo de lujo, bueno, es cosa suya, pero no está comprometida la vida cotidiana, que es lo que permite ser un ciudadano y ejercer las capacidades de ciudadano. Bien, por eso, esa relación entre justicia y equidad tiene que ver con las épocas, tiene que ver con una reducción de las posibilidades de la justicia social y una limitación en los años 80, 90 y principios de 2000, pues idea de equidad mucho más limitada, mucho más centrada en términos económicos y mucho menos global, como he estado comentando. Idea número 4, que es... Perdón, en la noción de desigualdad, ¿es la noción de desigualdad un término de sentido común o una categoría analítica? ¿Por qué? ¿Qué noción de igualdad? Si alguna presupone la noción de desigualdad. Vamos a ver. Primero de todo, 5 minutos, entonces me parece que mi segunda parte será para otro día. No hay ningún problema. Bueno, esta idea... Sí. Bien. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por el dato. Entonces, vamos a ver. Todo concepto, y sobre todo todo concepto político, es un concepto en disputa. Entonces, ¿qué quiere decir igualdad? ¿Qué quiere decir justicia? ¿Qué quiere decir ciudadanía? ¿Qué quiere decir democracia? Hemos tenido teorías profundamente antidemocráticas, teorías democráticas profundamente antidemocráticas. Por ejemplo, Schumpeter. Schumpeter es un teórico que es un economista de alta calidad, pero introduce una noción de democracia que es democracia como sistema de competencia entre élites. Claro, si reducimos a la democracia como un sistema de competencia entre élites, pues poco de la noción originaria queda de esa noción originaria. Democracia, pues ciudadanos con poder gobernando, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, nuestro equipo de investigación se llama Demos, para centrar la idea de ciudadanía. Por eso, en el concepto de igualdad y desigualdad también. Por ejemplo, puede haber autores que la rechacen frontalmente. Por ejemplo, la corriente de Hayek, Friedman, que dicen que igualdad es un robo. Porque, ¿qué es esto de desigualdad? Pues si somos desiguales, incluso
incluso no solamente las corrientes más actualizadas, de corrientes actuales, no, ya en décadas anteriores se entendía, según estas corrientes, que la sociedad era desigual, entonces pretender que fuesen iguales, entonces era contra la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el darwinismo social, etcétera, ustedes que están más en la teoría social, pues encontrarán multitud de ejemplos, incluso actualizaciones sociobiológicas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero la idea está, hay unos que la rechazan frontalmente, pero hay otros que la aceptan. Cuando ese concepto pasa a ser ya hegemónico, sobre todo, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en la aceptación del Estado social, entonces la batalla no es si sí o si no, sino qué quiere decir realmente, cómo se puede redefinir el concepto para vaciarlo de contenido. He puesto el ejemplo de la democracia, pero también podríamos estar aplicando un poco lo que he comentado anteriormente sobre los alcances y no alcances de términos como igualdad o sustitución por la idea de equidad. O también, tal como he comentado, esa idea de sustituir justicia social por igualdad de oportunidades, que no tienen nada que ver. La igualdad de oportunidades tiene su ámbito de aplicación en la selección de personal, en limitar restricciones del mercado, pero no puede ser un criterio que sustituya a una idea de justicia social. ¿Por qué? Porque básicamente lo voy a explicar con un ejemplo. Si arriba tenemos 10 sillas y abajo 1000, la igualdad de oportunidades lo único que puede hacer es que alguien que inmerecidamente ha subido a la silla, a ese grupo de 10 sillas, baje y alguien de esas 1000 sillas suba. Pero lo que no va a cambiar es la estructura. Arriba continuarán habiendo 10 sillas y abajo continuarán habiendo 1000 sillas. Por eso, la igualdad de oportunidades tiene sus aplicaciones, por supuesto, en la selección de personal, pero no es un criterio que aporte mayor desarrollo social, mayor igualdad social, mayor creación, por ejemplo, de clase media, por ejemplo. Y digo clase media poniendo un límite bastante bajo, porque evidentemente la idea es mejorar la situación de toda la población. Pero también introduzco el término de clase media para que pensemos la época en la que estamos, que pensemos que justamente la clase media está fuertemente afectada. Por ejemplo, si ustedes cogen cualquier estudio en Europa o en Estados Unidos, se verá que si les preguntan a alguien de la clase media cómo vivirá sus hijos, la respuesta es vivirá peor que nosotros. Esa idea de ruptura de expectativas, se sabe que la próxima década no va a ser mejor que las anteriores. Bien, pasamos. Bueno, entonces, tal como comentaba, respecto a la categoría analítica, sí, por supuesto, lo analítico es fundamental. Debemos saber de qué estamos hablando. No podemos vivir en metáforas que cada uno entienda algo totalmente diferente, como por ejemplo ocurrió en el movimiento de los indignados, que había gente muy indignada y sin embargo unos estaban indignados siendo de izquierdas y otros estaban siendo indignados siendo de derechas. Si les pusiesen juntos a intentar desarrollar un programa político, no podrían. No podrían. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel conceptual analítico es importante, pero no por ello debemos olvidarnos que también es un terreno en disputa. Lo analítico también tiene otra característica, es una fotografía de un momento. ¿Qué ocurre con la dinámica social? ¿Qué ocurre con esa movilidad, transformación de la realidad que es el referente de un concepto? Bien, entonces pasamos, siendo con los deberes, pasamos a la pregunta número 5. ¿Por qué es importante distinguir analíticamente? Bueno, esto es un poco, creo que, esas nociones y qué implicancias prácticas tiene sobre eso. Claro, el olvidarnos de la realidad es quizás lo más relevante de esa repercusión. Puede ser un punto de partida, tenemos que tener conceptos claros, tenemos que saber de qué hablamos, de cómo definimos, pero también hemos de estar atentos. Si es un discurso que refiere sobre la realidad social, tiene que estar atenta a la realidad social. Por eso, si la realidad social va por un lado y el discurso va por otro, al final, en el extremo, habría que recuperar
a Marx y decir que eso es ideología. Si hay, porque Marx diferencia ideología y ciencia, o sea, los contrapone. La ciencia es aquello que modeliza, representa, explica el mundo, y la ideología es aquello que lo oculta. Entonces, cuando lo analítico, cuando lo académico se acerca a explicar cuáles son las dinámicas reales y los conceptos se ajustan para esas realidades, entonces sí, ciencia, filosofía. Cuando no es así, suplantación de la realidad, ideología. Bien, hemos de estar atentos a qué momento vivimos, porque no hay una respuesta única. Hay que estar atentos a si la academia sigue a la realidad o la olvida o la oculta. Bien, dicho esto, pasaríamos entonces a la siguiente pregunta, 6. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel individual y colectivo de instituciones que generan y perpetúan la existencia de brechas o disparidades sociales? Vamos a ver. Primero de todo, y justamente de los ecos de los años 80 y 90, los discursos están demasiado centrados en lo ideal, en lo cultural, en lo institucional. Y lo que quedó fuera fue la realidad cotidiana. Entonces, por supuesto que lo ideal, lo cultural es importante, pero conectado con lo social. Si no, sería un alma sin cuerpo, por decirlo de una forma. Un ser humano es ambos, mente y cuerpo, esa dinámica continua. Y cuando a veces nos olvidamos y creemos que somos entes pensantes y nuestro cuerpo nos recuerda, está enfermo, tengo hambre, pues el cuerpo social es lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros solamente nos pensamos en los conceptos, podemos, bueno, en las ideas, quiero decir, estas corrientes más idealistas, podemos solucionar idealmente la sociedad más justa, más pura, pero igual eso es irrealizable. Igual eso no es de esta sociedad o quizás ni siquiera de este mundo. La utopía es un buen punto de partida, no de llegada. De hecho, la utopía había sido olvidada mucho tiempo, pero se continúa escribiendo actualmente, se recupera la utopía como forma de abrir lo pensable. Pero una vez que has abierto lo pensable, el paso, como diría Wallerstein, es la utopística, es decir, pasar a lo que es posible en una época histórica concreta, la que nos ha tocado vivir, y que nos aporta la ciencia para eso. Por lo tanto, las instituciones, recordemos por favor su papel instrumental. Podemos tener el mejor diseño institucional, pero si la sociedad es desigual, entonces estarán condenadas esas instituciones a ser tergiversadas. Por lo tanto, en cómo abordar la igualdad o la justicia institucionalmente, pues atendiendo a una reforma social. Reforma social acoplada de instituciones. Si no, pues tendremos el papel instituciones magníficas en sociedades profundamente, realmente desiguales e injustas. Bien, la séptima, ¿qué alternativas de solución o mitigación a estas brechas existen o pueden ser planteadas? ¿Desde dónde? ¿A qué niveles? ¿Otro mundo es posible? Bueno, por mucho que a veces el panorama puede ser un poco pesimista, uno que se dedica a esos temas y tiene su corazoncito, pues siempre tiene una chispa de optimismo. Pero ese optimismo tiene que ser realista. Tiene que ser realista. Entonces, en sociedades profundamente desiguales, justamente en un pequeño ensayo, justamente como era ensayo, pues me permití expresarme más libremente, publicado paradójicamente en Mercurio Peruano, pero me dieron suficiente libertad de expresión. Entonces, recordaba esa idea de acostumbrarnos a la desigualdad. Eso de que nos acostumbramos al paisaje, ¿no? Y eso es justamente el camino de la naturalización de la desigualdad. El pensar de que siempre ha existido así, igual que la ley de la gravedad, continuará siendo así, etc. Y eso lo que nos hace es bloquear la reflexión, bloquear las propuestas. Primero de todo, la desigualdad, como todos estos conceptos que me estoy comentando, son construcciones sociales. Si existen es porque la sociedad los ha construido, los ha llevado a la práctica. Igual que históricamente
Pues igual que ha habido mayores desigualdades, también ha habido mayores igualdades en ciertos momentos. El Estado social es un momento de mayor igualdad comparado a los años 80 o 90 de hegemonía neoliberal que otros compañeros desarrollarán. Entonces, primero, romper ese fatalismo. Ha existido experiencias reales y moderadas. El Estado social fue la confluencia de liberalismo, socialismo democrático y conservadurismo social. Había unos niveles en que eran transpolíticos. Daba igual de qué opción política fueses, que considerabas que cualquier sociedad de cualquier corriente debía tener eso como mínimos. Una vez los mínimos, venía ya la batalla política en los términos que he comentado de las ideologías clásicas. Pero esa historia, recuperar esa historia nos hace pensar que lo que hemos vivido como profundas desigualdades también es histórico. Y también justamente atendemos a qué mundo vivimos. No vivimos en un mundo estable, no vivimos en un mundo en el que los paradigmas de los años 90 de primacía en el mercado son incuestionados. No, vivimos justamente en un momento de crisis dura del paradigma del libre mercado, del paradigma neoliberal. Por mucho que todavía hay ecos, por supuesto. Las cosas no son binarias, son graduales. Pero si atendemos a las prácticas, el proteccionismo en Estados Unidos, el proteccionismo en Europa, es algo normalizado. La recuperación de la iniciativa pública, el refuerzo del Estado, el refuerzo de los servicios públicos, el refuerzo de la intervención del Estado en la economía, ya sea para distinguir algunas áreas que se consideran de interés nacional. Y estoy, en la mente tengo Estados Unidos y tengo la Unión Europea, y gobernados a veces por gobiernos de izquierdas o de derechas. Da igual. Lo importante es atender a cuál es la tendencia internacional actual. Esto es justamente lo que nos da un espacio para entender que el futuro está abierto. ¿Y abierto hacia qué? Pues no solamente a un terreno idílico, sino a una tensión de opuestos. Desde la exclusión a la inclusión. En España, por ejemplo, en este momento, pues podemos decir que sí, que hay un término de inclusión. Inclusión es, hay una apuesta por la igualdad. En cambio, si atendiese a Holanda, que recientemente ha habido unas elecciones, pues por la exclusión, ha ganado la ultraderecha, no solamente en Holanda, en Argentina, por ejemplo, pero en otros lugares pues, también hay esa otra tensión de poder resolver afrontar los elementos causantes de la inestabilidad, de la desigualdad, que tienen que ver con elementos estructurales. Ya sé que hemos pasado por años 80, años 90, la posmodernidad, etcétera, la tiranía de los macrorrelatos, etcétera. Sí, bueno, quizás era necesario un periodo de autocrítica. Una modernidad restrictiva, una modernidad excesivamente eurocéntrica, una modernidad que a veces podía ser un particularismo que suplantaba a la universalidad, debía confrontarse con lo realmente universal. ¿Se incluye esta otra sociedad que no es europea? ¿Se incluye este grupo social? ¿Está en tu reflexión? Pero también Foucault ha tenido sus límites. El límite de la fragmentación. Incluso en sus últimos escritos sobre pues, un cierto acercamiento a las dinámicas hayekianas neoliberales. Por lo tanto, Foucault fue interesante para visibilizar aspectos que no habían sido contemplados, pero deben ser resituados en un discurso justamente que da honor al título de este seminario en términos de igualdad. Y eso querrá decir que la Ilustración todavía tiene algo que decirnos. La Ilustración, la modernidad reforzada, una modernidad y una Ilustración
inclusiva, que coja esa idea de ciudadanía en el centro. Todos somos ciudadanos. Todos somos ciudadanos. Necesitamos saber qué debe contener en la vida cotidiana ese ciudadano. Si no, no tendrá sentido la democracia porque estará vacía de contenido. Si no, no tendrá sentido el Estado porque estará captado por intereses privados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la segunda parte de la, la conferencia la dejo para otro día. Y, sí, puede ser. Y bueno, encantado y bueno, pues en el diálogo ya tendremos ocasión de comentar alguna cosa. Gracias. Bien, gracias. Bueno, buenos días a todos y todas las presentes. Quisiera agradecer en primer lugar al profesor Martín Santos por la invitación, a la facultad y al Departamento de Ciencias Sociales, a Vincenzo Viacaba también por la coordinación, por las oportunas comunicaciones y demás. Mi presentación lleva por título El laberinto de la interseccionalidad y lo que hará es mencionar algunos o tratar de ofrecer una respuesta a algunas de las preguntas planteadas, a las preguntas orientadoras de la mesa, pero probablemente de forma menos directa, ¿no? Voy a tratar de tomar algunos atajos y vamos a ver a dónde me llevan. En esta presentación abordaré, aunque me temo que de forma indirecta y algo esquemática, algunos de los ejes propuestos por las preguntas orientadoras de la mesa. En concreto, espero referirme a 3 de las preguntas que se plantearon y son las siguientes. La primera es, las 3 ya las ha presentado Joan en su presentación, pero igual las reitero para que las tengan en mente. En el horizonte de las sociedades modernas, ¿qué entender por igualdad? ¿Igualdad de qué o con respecto a qué? La segunda pregunta ¿es la noción de desigualdad un término de sentido común o es una categoría analítica? ¿Qué noción de igualdad, si es que alguna, presupone el concepto de desigualdad? Y la tercera es ¿por qué es importante distinguir analíticamente estas nociones o qué implicancias prácticas puede tener ello? Mi ruta de análisis va a partir de discutir algunas de las ideas centrales del análisis de interseccionalidad que propusiera en su momento una filósofa del derecho bastante conocida, Kimberlé Crenshaw, en una serie de trabajos. Voy a hacer referencia aquí específicamente a un trabajo del 89. No los quiero saturar con referencias, sino que voy a usar este como el eje conductor de mi discusión. A continuación, pondré estas ideas en relación con algunos desarrollos más contemporáneos de la teoría crítica, específicamente sobre la noción de exclusión. En esta ruta pasaré de algunas observaciones de corte analítico definicional, pasando por algo de teoría jurídica crítica, y terminaré con algunas conjeturas de ontología social, aunque prometo que no será tan rara como suena. 1. Una caracterización austera de igualdad. Quiero comenzar ofreciendo una noción que podría parecer casi de sentido común sobre la igualdad. Voy a definir a la igualdad del siguiente modo. 2 individuos son iguales respecto de X si y solo si se cumplen 2 condiciones de forma conjunta. La primera condición sería la siguiente. Los 2 individuos cuentan con una titularidad que podría ser jurídica, económica, política o de otro tipo para ejecutar X, para ejecutar la acción X, o ser tratados de una determinada forma Y. Condición 2. Los 2 individuos pueden ejecutar X en el mismo grado, en caso de que X fuese gradual, o bajo las mismas condiciones. Esta definición, aunque pueda parecerlo, no es del todo pacífica, pues presupone que no existe algo así como la igualdad tout court, ¿no? Es decir, la igualdad absoluta, sino que esta es siempre relativa a un conjunto relevante de atributos, circunstancias o situaciones. Si bien en nuestra condición natural somos tendencialmente iguales, esto es una observación que ya hiciera Hobbes, por ejemplo, o siglos después Herbert Hart en el derecho, lo que nos interesa aquí son los efectos que ello tiene en el mundo institucional, por ejemplo, en el derecho. Pensemos en un ejemplo que he tomado de una opinión consultiva, la 4 del 84 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice la Corte lo siguiente y lo cito textualmente. Por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad, de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. Es una visión bastante estándar,
parece ser la que está detrás de nuestra teoría de la igualdad a nivel constitucional y es la que van a encontrar también en la jurisprudencia peruana si buscan algunas sentencias. Entonces, dos individuos son iguales frente a la ley, sí y solo sí, para concretizar nuestra definición anterior, ahora el ámbito jurídico. Primera condición, los dos individuos cuentan con una titularidad jurídica para ser tratados de la misma forma ante los mismos hechos. Y condición 2, los dos individuos pueden ejecutar acciones jurídicas frente a tratos desiguales ante las mismas situaciones de origen. Desde luego, una cosa es definir a la igualdad y otra es fundamentarla. La cita que he hecho a la Corte Interamericana no solo ofrece los insumos para una definición bastante sencilla no en el sentido de que sea fácil de entender, sino rudimentaria en todo caso, sino también un fundamento. El fundamento de esta igualdad sería la unidad de dignidad y naturaleza de la persona. ¿Qué signifique esto? Es bastante complejo y nos llevaría a debates sobre la noción de dignidad humana, si se trata de la autonomía racional kantiana, de una igualdad de estatus, como propone Jeremy Waldron, por ejemplo, de un atributo de origen divino, como diría un jus naturalista, etcétera, etcétera. O a discusiones de antropología filosófica, ¿no? Sobre qué es lo que nos hace auténticamente humanos, si es nuestra condición racional, nuestra condición de seres que fabrican cosas, que actúan en el mundo para transformarlo, etcétera. Todas esas discusiones son tremendamente interesantes, pero no deseo adentrarme aquí en ellas. Quiero tomar más bien un camino distinto. Lo que deseo es utilizar mi caracterización austera de igualdad para pensar las complejidades de la interseccionalidad. Apartado 2. Jugando con permutaciones. En cierto sentido, nuestra individualidad o nuestra identidad, nuestra condición de ser seres únicos y diferenciables de todos los demás, depende de que somos el espacio de intersección de varios conjuntos, ¿no? Tal vez miles de conjuntos. Por ejemplo, yo soy tremendamente común en los siguientes 4 atributos. El atributo 1 de ser profesor universitario. Comparto la condición por lo menos con Joan y con Martín en esta sala. La condición de haber nacido en Puno. Bueno, tal vez yo sea el único aquí, pero pues que por ahí hay alguien más. La condición de ser hincha de Cienciano del Cusco. Tal vez si hay gente de bien, hay alguien más por acá, o del Barcelona. Condición 4, detestar que el televisor está a un nivel de volumen impar. ¿Qué quiero decir con que soy común? Pues que en cada uno de estos atributos o direcciones de generalización comparto la condición de ser un miembro más de conjuntos más o menos grandes, ¿no? Entonces mi individualidad reside no en ser parte de uno u otro conjunto, sino en ser probablemente el único elemento que habita la intersección de todos estos conjuntos. Podríamos llamar a esta tesis la tesis de la identidad como intersección. Ahora bien, no todos estos atributos tienen la misma importancia para mí. No me definiría como un maniático de colocar los números pares en el volumen y haría de esto el rasgo central de mi identidad, pero probablemente y en ciertos contextos sí me definiría como un punteño hincha de Cienciano o como un profesor universitario con ideas más o menos progresistas. Ello denota algo, ¿no? Que los atributos tienen un valor diferencial para mi autopercepción identitaria. Llamaré a esta tesis la tesis del valor diferencial de las permutaciones identitarias. Es decir, no todos los ejes de intersección parecen tener la misma importancia. Es también una idea que me parece es bastante evidente, ¿no? O bastante aceptable en todo caso. ¿De qué sirven estos juegos que parece que estoy haciendo hasta ahora? Bueno, Kimberly Crenshaw, que es esta pensadora de quien les estaba hablando, notó que algunos de estos atributos reciben una importancia mucho mayor cuando se analizan casos de discriminación. Y ello va asociado a la invisibilización de otros conjuntos de intersección. Voy a volver a esto último más adelante, pues por ahora quiero presentar algunas ideas centrales de la noción de interseccionalidad. Sección 3, la interseccionalidad a través de un caso. Voy a presentar muy brevemente uno de los casos que analiza Kimberly Crenshaw en este texto que les estoy hablando. Es un caso que se llama de Grafenreid contra General Motors, un caso de Estados Unidos de los 60. Perdón, de los 70 me parece que es. Los hechos son sencillos y son los siguientes. 5 mujeres negras demandan a General Motors, alegando que el sistema de beneficios laborales por antigüedad perpetuaba los efectos de la discriminación que en el pasado habían sufrido mujeres afroamericanas. Como evidencia para sustentar su pretensión, estas mujeres acreditaron que la empresa no había contratado a mujeres negras antes de 1964. Quiero detenerme en una cita de la Corte de Distrito, que es la Corte que en primera instancia resuelve el caso, y señala lo siguiente, cito textualmente a la Corte. Las demandantes no han citado ninguna decisión que establezca que las mujeres negras son una clase especial que debe protegerse de la discriminación. La propia investigación del tribunal tampoco ha revelado ese patrón.
Las demandantes tienen claramente derecho a una reparación si han sido discriminadas. Sin embargo, no se les debe permitir combinar recursos legales para crear un nuevo superremedio que les daría una reparación más allá de lo que pretendían los redactores de las leyes pertinentes. Por lo tanto, esta demanda debe examinarse para ver si se establece una causa de acción por discriminación racial, discriminación sexual o alternativamente cualquiera de las dos, pero no una combinación de ambas. Fin de la cita. Me parece necesario recalcar que la Corte entiende que la combinación de los ejes o cuadrantes de raza y género en una persona no se relaciona con una posición de especial desventaja, sino, sorprendentemente, con una situación privilegiada que podría dar lugar a superremedios. Para seguir con los juegos matemáticos, la intersección de ejes tendría un efecto multiplicador sobre los recursos legales más que divisor respecto de la condición de vulnerabilidad. Pero hay algo más. A paso seguido, la Corte descarta los argumentos de los demandantes y esta es tal vez la parte más sorprendente. Uno, porque antes de 1964, que es el año de aprobación de la Civil Rights Act en Estados Unidos, General Motors sí había contratado a mujeres. Y dos, también había contratado a personas de color. Pero aquí viene el kit del asunto. Las mujeres contratadas eran blancas y las personas de color eran hombres. Si tomamos cada eje de la identidad de las demandantes por separado, no podremos ver su situación precaria en una intersección. Si lo hacemos, es claro entonces que no hay discriminación. Pues bien, la pregunta es, ¿por qué necesitamos intersectar los conjuntos? Como se imaginarán, la Corte que vengo comentando no cree que ello sea necesario y además cree que no es conveniente. Cito nuevamente un pasaje de la resolución del caso de Grafenrecht. Cito textualmente. La historia legislativa que rodea el título 7 de la Civil Rights Act no indica que el objeto de la ley fuera crear una nueva clasificación de mujeres negras que tuvieran más derecho que, por ejemplo, un hombre negro. La perspectiva de la creación de nuevas clases de minorías protegidas, regidas únicamente por los principios matemáticos de permutación y combinación, plantea claramente la perspectiva de abrir una caja de Pandora. Quiero que se queden con eso, esa última parte. La última parte es llamativa. ¿Por qué la Corte sostendría que las permutaciones identitarias podrían abrir la caja de Pandora? Sospecho que cree ello por un argumento parecido al argumento de la pendiente resbaladiza. Si hoy admito una categoría especial de discriminación contra mujeres negras, mañana deberé hacerlo con otra identidad como intersección. ¿Quién sabe si mañana se alegue que no se contrataron mujeres fanáticas de las novelas de caballería antes del 64? Y si fuese así, ¿no sería verdad que en efecto ello no ocurrió? Y en consecuencia habría discriminación. ¿Dónde colocar los linderos? Este argumento puede tener un efecto retórico poderoso. Es el típico argumento que escuchamos en los políticos. El argumento de pendiente resbaladiza lo usan bastante. Pero desconoce lo que antes he llamado la tesis del valor diferencial de las permutaciones identitarias. Si incorporamos esta cuestión, habría que precisarla un poco. El valor diferencial es producto de dos cosas, ¿no? Tanto de una autopercepción identitaria, ¿no? Que es una respuesta a la pregunta de quién soy, qué deseo, cómo me pienso, cómo me defino, como de atribuciones sociales de valía. Lo primero me llevaría a un solipsismo innecesario, ¿no? Una tesis por la cual yo soy lo que yo quiero ser. Y es por ello que el valor diferencial también depende de estructuras sociales. Para la sociedad, por ejemplo, es más importante reconstruir la identidad de alguien en función de su raza y género o de la combinación de ambos, que hacerlo en función de si es fanático o no de las novelas de caballería. Es por eso que el argumento de la pendiente resbaladiza se convierte en una falacia en este caso. La caja de Pandora no tiene por qué abrirse si notamos este peso diferenciado de los factores que determinan nuestra identidad como intersección. Pero tal identidad interseccional también puede dar lugar a un efecto multiplicador en escenarios de discriminación. Nuevamente, la Corte Interamericana ha notado esto en algunos casos, son muchos, pero quiero citar solamente uno de ellos aquí, que es el caso González Yui y otros contra Ecuador, en una sentencia del 2015. Veamos una cita de esa sentencia para concluir esta sección. Cito textualmente. La Corte nota que en el caso de Thalía confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de ser niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. La discriminación que vivió Thalía no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Es decir,
Si algo de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. 4. Intersección y exclusión. Quiero ahora relacionar las reflexiones anteriores con la noción de exclusión, que ya no es tanto una noción jurídica, sino más bien parece ser una noción de la teoría social. Mi ponencia trata de conversar entre la filosofía del derecho y algunos desarrollos de teoría social. Tomando como punto de partida la teoría compleja sobre la exclusión que propone Nicholas Luhmann, Gianfranco Casuso, su profesor de humanidades de aquí, ha defendido la posibilidad de diferenciar entre una dimensión o ámbito óntico versus una dimensión ontológico-constitutiva de la exclusión. Suena más difícil de lo que es, bueno, como van a ver en unos minutos. Precisaré un poco más esta idea. Si la exclusión es un concepto relativo, es decir, que uno es incluido o excluido de subsistemas funcionales especializados, tales como la economía, la política, el derecho, la administración, entonces no existe algo así como la inclusión o la exclusión absoluta, ¿no? Uno siempre está incluido relativamente, por ejemplo, en el mercado, si tiene capacidad adquisitiva, o en el derecho, si tiene derechos, o en la administración, si está realizando algún trámite, etcétera, ¿no? En todo caso, esta inclusión absoluta no sería más que las inclusiones agregadas en cada subsistema funcional. Desde esta perspectiva, la exclusión no tiene un carácter ético, sino simplemente técnico. Uno siempre está relativamente incluido y excluido en varios sistemas al mismo tiempo. Todo ello presupone lo que podríamos llamar el ámbito óntico o positivo de la inclusión. Aquellas facetas en las cuales aparecemos y somos incluidos en un sistema empíricamente. Es decir, para poder ser incluido, debemos contar antes como entidades incluibles. Lo óntico es entonces lo empírico, lo que puede formar parte de un subsistema funcional. Pero para contar en un subsistema, uno debe ser detectado por los radares de ese sistema. Debe contar como existente. Y esta segunda es la dimensión ontológica constitutiva. Debe poder ser antes de ser incluido. Casuso caracteriza esta dimensión ontológica de la siguiente manera, cito textualmente: la condición de posibilidad misma de constitución de cualquier sistema, es decir, lo que hace posible la demarcación entre un sistema dado y su entorno. Esta segunda dimensión no se agota en ninguna de sus manifestaciones concretas, que serían las inclusiones parciales en sistemas. Fin de la cita. Estas observaciones, aunque puedan sonar muy abstractas, me parecen interesantes, pues nos permiten caracterizar a la exclusión como un resto, como algo no comunicable. Si fuera comunicable, podría ser incluido en un sistema, como un no evento o una no existencia. Volvamos ahora a Kimberlé Crenshaw, y yo creo que en la misma línea, por ejemplo, van varios textos de Angela Davis. Estoy pensando en un ensayo muy bonito que se llama The Meaning of Emancipation According to Black Women, ¿no? En el que Angela Davis va un poco en la misma línea, ¿no? Ambas autoras han analizado con profundidad las particularidades existenciales que circundan la vida de las mujeres negras. Por ejemplo, han enfatizado que el estereotipo de la mujer sumisa y pasiva, que en buena medida sostiene el andamiaje de la ética sexual en la división público-privado que ha criticado el feminismo, no opera para el caso de las mujeres negras. Crenshaw incluso recuerda que por siglos los hombres justificaron sus abusos sexuales a mujeres negras bajo el entendido de que éstas eran licenciosas y promiscuas, activas, siempre prestas para mantener encuentros sexuales incluso con desconocidos. Aventuro entonces una conjetura. La inclusión de la identidad interseccional en estos casos es parcial y defectuosa. Esta inclusión opera cuando uno de los ejes identitarios se activa, pero ello genera una masa gigantesca del iceberg identitario que permanece en las profundidades. La experiencia compuesta solo aflora en aquellos extremos que corresponden a las facetas estereotípicas de la identidad. La experiencia de ser una mujer blanca o ser un hombre negro. De esta forma, las particularidades del espacio de intersección se hunden en una bruma de exclusión, de inexistencia. La ausencia de una mirada de identidad como intersección solo tiene como resultado una unilateralización de la identidad que lleva a la exclusión. Y este es tanto un problema para las ciencias sociales como para el derecho. Conclusiones. Llego entonces a las que creo que son 5 conclusiones que se siguen de la discusión precedente. 1. Si la definición austera de igualdad que hemos propuesto requiere que podamos identificar si dos individuos se encuentran bajo las mismas condiciones de origen, ¿no?
Perdón, esa sería la primera conclusión, ¿no? La definición austera de igualdad que he propuesto requiere que podamos identificar que ciertos individuos se encuentran en las mismas condiciones de origen. Dos, para saber si dos personas se encuentran en esas condiciones de origen, en el caso de la discriminación necesitamos saber quiénes son y a partir de ello qué dificultades se enfrentan. Tres, pero la pregunta por quiénes somos posee tanto componentes subjetivos como sociales. En todo caso, somos un espacio de intersección de varios conjuntos identitarios parciales. El problema es que cuando pensamos en el miembro prototípico de cada uno de estos conjuntos, lo hacemos completando nuestra imagen mental con otros atributos. Por ejemplo, no pensamos en una mujer transparente, sino en una mujer blanca. No pensamos en una persona negra sin género, sino que la pensamos siendo hombre. En buena cuenta, este es como un reto al clásico ejemplo del velo de la ignorancia en Rawls, ¿no? No podemos imaginar a ese individuo sin atributos. Siempre lo pensamos como siendo parte de una universalidad. Y cómo generalizamos tiene efectos clave en el derecho, pero también en las ciencias sociales. Completar la imagen mental parece una operación inocua, pero tiene efectos notables en el plano político y jurídico. 4. La identidad de intersección se enfrenta al riesgo de no recibir un trato igualitario. Ello ocurre porque mientras que la imagen prototípica recibe toda la atención, algunos casos interseccionales quedan invisibilizados e incluso se hacen objeto de sospecha. Por ejemplo, como decía esta Corte de Circuito en Estados Unidos, se hacen sospechosas de querer recibir un super remedio jurídico. Y 5. Todo lo anterior tiene un efecto sobre la dimensión constitutiva de la personalidad. Solo puedo ser un sujeto jurídico en igualdad de derechos si se reconoce mi peculiaridad identitaria. Por ello, el reconocimiento de la identidad de intersección tiene una importancia central para la filosofía y para la teoría jurídica contemporánea. Aquí he tratado de explorar algunas de las facetas que esto tiene para la teoría del derecho y para nuestros órdenes constitucionales, pero revisando mis apuntes antes de llegar a hoy, pensaba que esto también tiene una manifestación en las políticas públicas, por ejemplo. Y en el caso peruano, el enfoque interseccional es uno de los enfoques usados para el diseño de políticas públicas. Si lo llevamos más allá de la retórica, porque en políticas públicas pasa muchas veces que incluimos una serie de enfoques solo para cumplir un checklist de enfoques que tenemos que cumplir, territorial, etario, interseccional, de género, etcétera, y luego cuando uno va al plan no encuentra nada de eso. Si lo queremos llevar a la práctica, implica cosas como estas, ¿no? Implica hacerse la pregunta de qué efectos diferenciados puede tener determinada medida cuando la identidad es una identidad compleja. Y cuando sospechamos además que esa identidad compleja está compuesta por varios ejes que están vinculados a procesos históricos de discriminación y vulnerabilidad. Si hacemos eso, yo creo que vamos en buen camino de abordar el problema de la exclusión como una noción sociológica emparentada con la noción de discriminación en el campo del derecho. Muchas gracias. Comentarios. Por si alguien tiene preguntas o comentarios para las ponencias. La realidad se puede plantear el programa, está programado bueno, yo también he hecho proyectos caballero, ¿le puedo dar el micro para que se pueda presentar también con el público? Eh, buenos días, muy buena su presentación, ¿no? Como ponentes, usted ha hablado de Chupeteriano, un economista también, ¿no? También habló del óptimo Pareto. También yo he llevado la carrera de Ciencias Económicas en la universidad. Y he hecho también proyectos en la San Marcos. Pero más que nada en el tema me quiero centrarme, porque es muy importante eso de las brechas, ¿no? Desigualdad y discriminación, ¿no? Que hay en Perú, sobre todo, ¿no? Hay racismo también, ¿no? Entonces yo quisiera hacer su pregunta, en ese programa en conjunto, ¿cómo se podría dar pues esas decisiones, ¿no?
asertivas que deben darse, ¿no? En todo lo que usted ha hablado, ¿no? En el tema, ¿no? De lo que es qué es la desigualdad, a dónde se va, ¿no? A dónde se apunta esa igualdad que queremos los peruanos, sobre todo. Muchas gracias. Otra pregunta del público. Sí, Martín. Una para Joan y otra para Enrique. En el caso de la pregunta para Joan, hay un eje que me parece ha ido recorriendo sus ideas, esta tensión, ¿no? Entre los conceptos como tal, el plano analítico, y la práctica concreta, la vida cotidiana, ¿no? Cómo la época va cambiando y eso va afectando la comprensión de los conceptos, sus alcances, se resignifican, ¿no? Unas circunstancias políticas, de lucha política o luchas sociales, ¿no? Formas de acción colectiva que hemos visto, que vemos a nivel mundial, movimiento ecológico, movimiento antiglobalización, pero también en temas de género, y en el Perú en particular hemos tenido marchas a fines del año pasado y estos primeros meses. Entonces, cómo las ideas que has planteado en términos de resignificación de los énfasis en la noción de igualdad, ¿no? Esa suerte de dinámica pendular, ¿no? De lo socioeconómico, luego se enfatizó el tema del reconocimiento con Nancy Fraser, ahora tú sugerías que otra vez está con mucha fuerza este aspecto de la dimensión socioeconómica, recursos, acceso a de tales o cuales servicios en educación, salud. Entonces, ¿cómo podrías ejemplificar lo que has planteado de repente a partir de tu investigación, la que mencionabas, esa tensión entre los conceptos por un lado, pero una práctica que de alguna manera, una vida cotidiana que los desborda, ¿no? Desborda esos conceptos o lleva a repensarlos o a encontrar nuevos matices, ¿no? Y cómo los autores, los intelectuales van recogiendo algo de eso, ¿no? Una suerte de tensión, ¿no? Eh, Como decía por ahí Peri Patrón, que me enseñó cursos de filosofía, ¿no? Y cuando hacía esta metáfora de la filosofía es como el búho de Minerva, ¿no? Que llega siempre tarde, ¿no? A las cosas. Entonces, un poco esa tensión, ¿no? Que para los sociólogos, científicos sociales, también es muy importante, ¿no? Por eso hemos comenzado el seminario con este tema, ¿no? ¿De qué hablamos aquí, ¿no? Más allá de lo técnico y qué implicancias prácticas tiene, ¿no? Y para Enrique, si puede desarrollar más esta idea muy rica de identidad como intersección, con otros ejemplos o a partir de lo que ya habías mencionado. Y una pregunta que yo tendría ahí, ¿no? Digamos, en los estudios sobre este tema, es ¿cómo se da esa intersección? ¿Qué quiere decir que se combinen, ¿no? En el ejemplo que tú ponías, ¿no? De la Corte, esta resolución de la Corte Interamericana, me parece, de Costa Rica, ¿no? Era una niña que tenía VIH, que tenía miembro del pueblo indígena. Bueno, pero ¿qué quiere decir concretamente que esas diferentes ejes se combinen y tengan efectos en la vida de esta niña, en sus oportunidades, en sus alternativas, sus caminos de vida? ¿Qué implica eso? Podríamos decir, por ejemplo, que alguno de esos ejes tiene más peso. Por ejemplo, el tema de su condición étnica, o el tener VIH, o el estigma que se genera alrededor de eso. ¿Dónde está el centro de gravedad? O como dicen algunas teóricas de los estudios de interseccionalidad, eh, no hay que presuponer que un eje es el más importante, sino que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Por ejemplo, no hay que asumir que la clase tiene un efecto más gravitante que la raza, sino que cada eje tiene su propia lógica, ¿no? Pero cuando uno va a la investigación concreta, a veces no ve cómo que es que se explique, que se fundamente la especificidad de cada eje, si alguno tiene más peso o si eso puede cambiar, ¿no? En algunos casos pesa más la clase, en otros más lo racial, sin negar la posible articulación, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Entonces, procedemos al bloque de... Ah, una pregunta más, por supuesto. Sí. ¿Podrías? Un tema logístico. Esta es una pregunta para Enrique en realidad, porque habló mucho de la intersección de identidades. Y bueno, una primera parte sería, ¿cuáles serían los retos desde el derecho para
que esta intersección de identidades puedan canalizarse de una manera jurídica no revictimizante para las personas que están en medio del proceso. Y número dos, este tema de identidades, al menos desde la ciencia política, lo vemos como forma de clivajes, ¿no? O sea, la evolución de los clivajes a lo largo del tiempo, y vemos que en el tema de la globalización, los clivajes ya no son claros, ¿no? Porque vemos a gente obrera, pobre, votando por la ultraderecha, y son fenómenos bien interesantes, porque una idea tradicional nos haría pensar que ese es el voto duro de la izquierda o de los sectores reivindicacionistas, una visión más progresista de la sociedad, pero parece que todo se ha enfocado mucho a un nicho económico. O sea, estas personas tienen una relacionalidad muy económica a la hora de pensar. O sea, y creo que eso lo podemos ver con Milei, que de hecho Milei es un candidato que, que le fascina desde las clases más altas a las clases más empobrecidas. O sea, Milei conecta con todos. Entonces, creo que la figura del clivaje, bueno, al menos desde la perspectiva en la que yo lo estudio, que es clivaje más no identidades, eh, se ha hecho cada vez más difícil de diferenciar. Es una posición muy difícil de diferenciarla, de entenderla. Entonces, yo creo que ahora o sea, cómo entendemos la desigualdad y sobre todo cómo entendemos cómo estas identidades se interconectan entre sí. eh, Están muy configuradas en lo económico. O sea, creo que la narrativa neoliberal ha impregnado que los discursos de ciudadanía, de identidad, pasen mucho por lo económico. O sea, y que tu identidad o qué es lo que prevalezca más esté sobre todo medida a tus ingresos y qué es lo que tú necesitas y quién te ofrece más. Entonces, no, yo en torno a esto quisiera preguntarles cómo ve usted esta evolución, porque ya no es natural, ya no es fácil, o sea, y también estas constantes identidades pueden ser hasta problemáticas para una democracia, porque si no tenemos idea de quiénes son los votantes o quiénes pueden aliarse a tal figura, genera estos dinamismos, ¿no? Que vemos ahora en América Latina, en cómo pueden votar sectores por un candidato y a la postulación siguiente por otro completamente distinto. Entonces yo creo que estas nuevas ideas de identidades, si bien son importantes de entenderla, también generan nuevos retos a la hora de construir ciudadanía y construir democracia. Bueno, entonces mi pregunta va medio orientada a eso, ¿no? O sea, cómo los clivajes, o sea, o identidades, también son problemáticas para esta reducción de brechas y la reducción de discriminaciones en la sociedad. Bueno, nada. Muchas gracias por las preguntas. Eh, ¿Las respondemos en el orden en que expusimos? ¿Sí? ¿De repente? ¿Sí? Entonces, Joan, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, creo que va a dinamizar un poco la mesa y bueno, y también va a sacar algunos temas, bueno, que necesitan ser pensados, porque el mundo está en transformación y necesitamos intercambiar puntos de vista para intentar comprenderlo, al menos en algo. Vamos a ver, respecto a la pregunta hacia uno, yo no he realizado ningún programa de acción, no es mi posición en ese sentido, es una reflexión, una interpretación de nuestro mundo en términos de lo que se nos convocaba hoy, el tema de desigualdad. Pero dicho esto sí que se habla de modelos de sociedad, modelos de cómo pensar ciudadano, de cómo pensar democracia, cómo pensar el papel de la desigualdad o igualdad o cómo enfrentarla. Y entonces sí, ahí podemos sacar algunos rasgos que básicamente van en la línea crítica sobre los fragmentos. Es decir, la posmodernidad lo que nos ha llevado con ese motor de visibilizar las desigualdades y ese motor crítico de la modernidad, que es necesario, pero nos ha fragmentado. Entonces, pero no solamente es una fragmentación conceptual, porque si fuese conceptual, dentro de todo lo tendríamos fácil, simplemente reconceptualizando. No, esa fragmentación también está en la vida cotidiana. Esa fragmentación está en la precariedad de la vida y sobre todo en la precariedad del trabajo.
Mientras en España las batallas políticas son entre la derecha y sectores progresistas sobre reducir, por ejemplo, pues, la estabilidad laboral, favorecer el despido, que son propuestas típicas de los sectores de derecha, agilizar el mercado, evidentemente que eso tendría una repercusión en la vida de una persona, en esa precariedad de proyectarse a largo plazo. En Perú hay una utopía neoliberal realizada. El 75% de las personas que están trabajando no tienen contrato. Esa informalidad quiere decir algo tan fácil como, escucha, ¿sabes una cosa? Mañana no vengas. Mañana no vengas. Y no hay ningún derecho, no hay nada, no existes. Y eso, sí, claro, estamos hablando del 75% de la población laboral. Eso tiene una repercusión en cómo una persona vive su vida, cómo se la plantea, cuánto trabaja, cuánto se sobreexplota, porque no sabe lo que ocurrirá mañana, ¿de acuerdo? Tampoco sabe cómo va a poder planificar su vida, tampoco va a poder construir, no sé, pues por ejemplo, pide un préstamo al banco, sí, a ver su contrato, no hay contrato, ¿de acuerdo? Claro, esa práctica, esa realidad no va sola, va acompañada de un discurso justificativo. Por ejemplo, ese discurso de que, bueno, soy más libre, de, por ejemplo, la economía, yo creo que debe ser mal llamada economía colaborativa. Por ejemplo, hay un cineasta magnífico, un cineasta inglés, Ken Loach, que, bueno, lleva toda su vida realizando cine social, ese gran cine inglés social, y justamente centrado en las dinámicas de trabajo. Y su última película eso, pues, trata sobre cómo una persona vive esa fragmentación de las aplicaciones que te van llamando, el taxi, etcétera, etcétera. Pero eso, o el repartidor, eso implica que no existes laboralmente. No tienes derechos. Tienes un accidente, no existes, no tienes seguro médico, etcétera, etcétera. Y eso implica, de forma generalizada en este caso, como unos condicionamientos estructurales de la sociedad. Y eso se va a trasladar. Por lo tanto, a nivel de políticas, justamente, yo creo que hemos de superar los paradigmas de los años 90, incluso de cómo se concebía el Estado con la nueva gestión pública. Yo creo que la nueva gestión pública ya no es tan nueva, ya ha mostrado mucho sus límites. Esa idea de concebir al ciudadano como un cliente y el Estado como un prestador de servicios, yo creo que hay una idea actual neorepublicana. Entonces, la clave está en esa idea neorepublicana, en volver a conectar ciudadanía y Estado, en la cual las políticas ya no son políticas fragmentadas, focalizadas, porque tienen poco impacto, sobre todo en sociedades en las cuales hay estructuras de desigualdad persistentes, como el caso peruano. Si digamos, no, es que ya se ha conseguido una igualdad bastante, entonces, bueno, de lo focalizado puede tener su función, pero cuando estamos hablando de extremas desigualdades, como el caso peruano, en el que nos hemos acostumbrado demasiado, entonces ahí tenemos un problema, porque invisibilizamos los problemas reales y estamos condenados a tener que paliar y no afrontar sus causas. Bien, por eso un poco en esa idea claro, por ejemplo, respecto a la pregunta de los conceptos, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo vemos esa tensión entre conceptos y realidad? Bueno, pues básicamente la idea de, bueno, pues podemos, claro, los conceptos tienen una vida si hay un cuerpo social, ¿de acuerdo? Porque esos conceptos explican, nos ayudan a entender, como todo concepto en la ciencia es un mapa que nos ayuda a entender dónde estamos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Pero cuando eso ya no se produce, entonces esa distancia nos marca una incomprensión de nuestro mundo. Y esto es normal porque estamos en una época de cambio. Estamos en una época de cambio en la cual pues, las viejas estructuras continúan, ese eco del mercado, ese eco del individuo, ese eco de lo focalizado, la nueva gestión pública, continúa, pero ya no estamos en eso. El mundo es otro.
El mundo se está construyendo incluso geopolíticamente, incluso a nivel de prioridades de la política de los estados. Son otras. El discurso continúa, las prácticas cambian. Entonces, ahí es donde por ejemplo, bueno, un ejemplo concreto, la pandemia. Después de tanto discurso sobre la centralidad del mercado, sobre que el mercado es más eficiente, sobre que gracias al mercado uno es más libre, etcétera, 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 llega la pandemia y en el mundo, ¿a qué se acude? Al Estado. Al Estado. ¿Y qué encontramos? Pues evidentemente un Estado construido o destruido o reconstruido de las décadas anteriores. Por lo tanto, un Estado precario, un Estado que tenía pocos recursos, un Estado acostumbrado a cobrar pocos impuestos y cobrarlos mal, y evidentemente, pues tenía pocas inversiones en infraestructuras. ¿De acuerdo? Y de hecho, si recordamos el papel que tenía el mercado en aquel momento de la pandemia, era especulación pura y dura. Los precios de las bombonas de oxígeno, los precios de las camas en hospitales, en clínicas privadas, han endeudado a mucha población, no solamente en Perú, porque estamos hablando de estructuras mundiales, ¿de acuerdo? Que evidentemente en Perú podemos vivirlo de forma más sangrante, porque por mucho que ha habido crisis y hegemonías neoliberales, el Estado social en Europa o en Estados Unidos continúa bastante vigoroso. Entonces, ahí es donde justamente ponemos en confrontación sobre el discurso, esa idea de prioridad del mercado, esa idea de que la igualdad de oportunidades, etcétera, 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 lo confrontamos con lo que realmente resuelven las problemáticas. En este caso, el tema de la pandemia. Conceptualmente hablando, yo creo que justamente, claro, en este caso, hablando desde la filosofía también tiene sus límites, sobre todo una filosofía que no está conectada con las ciencias sociales. En Barcelona había una reflexión muy interesante en base a un maestro de las generaciones actuales, bueno, de la generación de la que formé yo, Manuel Sacristán, justamente pues en su opúsculo sobre el papel de la filosofía en los estudios superiores, se preguntaba sobre la función de la filosofía. Ya sé que esa palabra función a los filósofos o utilidad de la filosofía, digamos que no gusta demasiado en el ámbito filosófico. Pero yo creo que sí, tenemos una perspectiva de ciudadanía, una perspectiva de que la filosofía aporta algo a la sociedad, debe preguntarse por la función. Entonces, esa función, por supuesto que hay una parte importante de clarificación conceptual, pero se debe al mundo, a poder interpretar y poder aportar luces para la comprensión del mundo. Y eso no se puede hacer en una filosofía desconectada de las ciencias sociales. La filosofía debe reconectarse con las ciencias sociales. ¿Por qué? Por algo tan básico. ¿Qué hacían los primeros filósofos? Los presocráticos. Bueno, pues contemplaban el mundo y interpretaban, aportaban alguna reflexión. El principio causal es el agua. ¡Pum! Tales. Bueno, muy bien. Pero eso, en la actualidad, ¿qué quiere decir? En un mundo especializado, el mundo ya no se contempla directamente. El mundo se contempla a través de las ciencias, en este caso, sociales. Por tanto, el filósofo que quiera hablar sobre el mundo deberá leer ciencias sociales. Y ahí es cuando se ajusta justamente las reflexiones filosóficas con las transformaciones de la realidad. Si la filosofía no se nutre de las transformaciones reales, la filosofía está condenada a desconectarse del mundo y, tal como decía Manuel Sacristán, a ser irrelevante. Si queremos alguna relevancia, tendrá que ver con esa impureza de la filosofía, pero bien nutrida con los aportes de las ciencias. Entonces, bueno, en esa idea va justamente esa idea de ajustar los conceptos con las realidades. Y eso lo tenemos continuamente en la idea de igualdad y democracia, por ejemplo. Si no pensamos que
que democracia tiene que ver con una cierta igualdad, o sea, podríamos imaginar que es posible la democracia en situaciones de desigualdad extrema. Y no. Constitutivamente, la democracia tiene que ver con la igualdad, no de otro tipo, la igualdad económico-social. Podemos ir a Atenas directamente. Las reformas que permitieron las bases, que permitieron finalmente, las reformas jurídicas que permitieron las bases que finalmente permitieron la base política de la democracia, fue, por ejemplo, con Solón la idea de que, bueno, pues quizás no vale la pena la esclavitud por deudas. ¿Eso a quién beneficiaba? A las clases más bajas. ¿Por qué? Porque tal como decía Aristóteles, la democracia es el único sistema político en el que deciden los más pobres. En la monarquía no son los más pobres, y en las oligarquías tampoco. Por lo tanto, ese elemento que contribuyó justamente Atenas, si tenemos una imagen con su arte, con su arquitectura, tiene que ver justamente con la obra social, obra pública que se realizaba a través de la democracia. Y finalmente, lo siento, respecto a una pregunta que iba dirigida a ti, sí que quisiera hacer algún comentario, porque mi primera fase de investigación, bueno, de desarrollo de investigación fue justamente el pensamiento neoconservador. Entonces, realmente me persiguía una idea. ¿Cómo es posible que los más pobres voten a aquellos políticos que van a hacer políticas que les más perjudican? Y me fue mucho de ayuda como punto de partida un autor, un sociólogo, Thomas Frank, en una obra que tenía sobre qué pasa con Kansas. Y él se hacía la misma pregunta. Él era de Kansas y dice, ¿cómo es posible que en mi estado, que es tan pobre, voten a republicano? Entre varias de las respuestas posibles, tiene que ver, por un lado, por la desconexión. Desconexión entre lo que es lo que aparentemente eran fuerzas progresistas, que quizás no lo eran tanto. El Partido Demócrata, como todo partido, incluso, por ejemplo, si pensase en el Partido Progresista por excelencia en España, ya, Creo aquí con el ACA, pero también ha ocurrido con el Partido Laborista en Inglaterra, también ha ocurrido con los demócratas en Estados Unidos. Hubo una época, y lo siento, hay que reconocerlo, que lo que llamamos progresista se había desconectado de sus bases sociales. No representaba. Habían asumido que en los años 80, 90, que el consenso de los políticos ya no era el Estado social, era el neoliberalismo. Y si se aceptaba en lo económico, en el neoliberalismo, ¿dónde quedaba lo político? Pues en lo que no era económico. Entonces, claro, está muy bien, por supuesto, las ideas de emancipación colectiva, identitaria, ¿sí? Pero también tiene sus límites cuando estamos hablando de que la mayor parte de la población tiene otros problemas, tiene dinámicas más tradicionales. Entonces, la idea de volver a conectar un discurso progresista con las necesidades reales de la población es uno de los retos que están teniendo. Justamente las crisis de las últimas épocas, el golpe a la clase media está facilitando este tipo de reconexión. Por ejemplo, incluso en el feminismo ha sido unos debates, feminismo de clase media o feminismo de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas. La clase media tiene sus problemáticas. A lo mejor la clase más amplia tiene otras problemáticas muy diferentes.
Gracias por las dos preguntas. A ver, comienzo con la pregunta que planteaba a la idea de identidad como este espacio de intersección, ¿no? ¿Qué puede significar esta idea de identidad como intersección? Yo creo que, a ver, dos observaciones importantes aquí que tal vez pueden ayudar a precisar. La primera es que la idea de pensar en la identidad como intersección permite resolver un reto que cierto pensamiento conservador ha postulado a una política de identidad fuerte. Y este es un tema polémico, pero creo que es interesante plantear. Parte de la razón por la cual el conservadurismo hace mofa del pensamiento progresista es porque sostiene que el progresismo ha llegado a cosas tontas como sostener que la identidad depende enteramente de la autopercepción. Y este es un problema real del que hay que hacerse cargo. No es una mera mofa, es decir, es una mofa que hay que responder. Porque en su versión radical lleva a tener que dar la razón a estas burlas del tipo: si yo me autopercibo refrigerador, entonces porque no soy reconocido por los demás bajo tal condición. Parece una broma, pero es un problema filosófico muy interesante. Es decir, dar una respuesta no es simplemente responder en Twitter diciendo que hay un loco conservador al que se le puede haber ocurrido una estupidez de ese tipo, sino también ofrecerle una respuesta. Creo que pensar en la identidad como un espacio de intersección puede ayudar a dar esa respuesta, porque este espacio de intersección combina dos conjuntos de atributos que uno se da. Atributos autoasignados, ¿no? Que tienen que ver con cómo yo me percibo a mí mismo. Esto, Habermas lo capta bien con las preguntas éticas, ¿no? Son las preguntas que tienen que ver con quién soy yo, cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito de mi existencia, cómo me percibo frente a los demás y cuáles son los atributos centrales para mí mismo, ¿no? Pero eso no es lo único de lo cual está compuesta nuestra identidad, o en todo caso es una forma de identidad bastante solipsista, ¿no? Es el yo mismo del yo mismo. Nuestra identidad también está compuesta, y no nos gusta aceptarlo, pero está compuesta de imputaciones, atribuciones que los demás hacen sobre nosotros, que usan para describirnos, nos describen como parte de colectivos. Y eso es un proceso social, y creo que negarlo le ha salido caro al pensamiento progresista, ¿no? Y lo ha llevado a tener que a tener que aceptar toda una serie de consecuencias realmente ridículas que no debería aceptar, porque es en la intersección de estos dos conjuntos donde se construye la identidad, y la identidad socialmente significativa, no la personalmente significativa, es aquel espacio de intersección entre lo individualmente significativo y lo socialmente significativo. Entonces, para Sumillán, no hay ningún problema con que yo me perciba o autoperciba como un refrigerador. Eso no es un problema, es un problema solipsista. El problema está en creer que de ello se tiene que derivar consecuencias sociales, institucionales, en el mundo institucional, si quieren ponerlo en esos términos, ¿no? En la realidad institucional. Y una cosa no se sigue de la otra, y creo que esa debería ser la estrategia adecuada para responder. ¿Por qué menciono todo esto? Porque yo creo, y esto sí puede ser un poco más polémico, que cómo construimos la idea de estas intersecciones tiene que estar también informado por estudios empíricos. El profesor Martín planteaba una pregunta que me parece súper interesante, ¿no? En el caso de esta niña María, ¿cómo determinamos si estamos realmente ante un caso de discriminación interseccional o estamos más bien ante un caso de discriminación múltiple? Ahí hay algunas distinciones finas, ¿no? Se dice que la discriminación múltiple es una serie de ejes de discriminación que operan sobre nosotros pero en distintos momentos. Aquí estoy siguiendo de cerca a un colega de derecho, Liliana Sanguinetti, que pone un ejemplo bien interesante, ¿no? Dice: ¿qué pasa con una mujer que tiene alguna discapacidad y además es mujer? Y entonces no puede acceder al directorio de su empresa porque hay discriminación de género, pero luego tiene problemas de acceso porque no hay una rampa. ¿Decimos que esa es discriminación interseccional? No, porque estos dos ejes están separados en el tiempo, no hay una relación entre los dos cuando ocurre la discriminación. Decimos que hay discriminación múltiple. La discriminación interseccional tiene que ver con la operación simultánea de estos dos ejes que genera una situación cualitativamente distinta. Y la única manera de determinar si estamos ante una situación cualitativamente distinta probablemente es a partir de estudios de percepción de los demás.
¿no? Sobre la identidad que perciben en otra persona, sobre los atributos que asignan a esta otra persona y sobre cómo se construye esa identidad. Por eso digo que ahí los estudios empíricos son clave, ¿no? Por ejemplo, me pregunta mientras trataba de articular mi respuesta. Yo decía, ¿dónde opera aquí la discriminación? De repente, cuando pensamos en una persona prototípica con VIH, pensamos en un urbanita, una persona que vive en una ciudad y en consecuencia tiene un fácil acceso a prestaciones de salud. Probablemente ahí tengamos el problema de interseccionalidad, porque cuando encontremos a una persona de un pueblo indígena con VIH, el problema va a ser que todas nuestras medidas de política pública están orientadas a generar prestaciones de salud para personas con VIH en ciudades, ¿no? Y entonces no tenemos una respuesta adecuada para aquel lugar donde la intersección va a operar. Y esto no lo podemos saber a priori. Digamos, la filosofía ayuda para clarificar el escenario, pero luego vienen los estudios empíricos que nos tienen que decir cómo el común de personas, por ejemplo, percibe a personas con VIH, quiénes son, ¿no? ¿Cómo los describirían? Mi hermano es administrador de empresas y entonces él hacía una vez una investigación de este tipo, era como, me decía, ¿cómo te imaginas a tal marca de ropa? ¿Cómo es si tú tuvieras que decir que es una persona? Y a partir de eso construyen marcas, bueno, toda una serie de cosas que hacen ellos, ¿no? Pero podemos ahora pensar igual, ¿no? Cuando tú piensas en una persona con VIH, ¿quién es? ¿Qué características tiene? Cuando piensas en un niño o en una mujer en el Perú, ¿en quién piensas? Porque eso te está dando información de quién excluyes, ¿no? Y cuando tú te des cuenta que al reconstruir los estereotipos de una serie de personajes sociales, hay una serie de intersecciones no cubiertas por ninguno de esos estereotipos, ahí tienes un escenario de interseccionalidad, ¿no? Y es ahí donde te debes hacer la pregunta especial que creo que hay que plantearse, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta en curso, es algo que recién he estado pensando ahora a partir de la pregunta. Y sobre la segunda pregunta, que es también bien interesante, ¿no? La idea de los clivajes, la idea de la evolución a lo largo del tiempo y de cómo construir identidades diacrónicas, ¿no? Es decir, que van evolucionando a lo largo del tiempo. Creo que hay dos cuestiones clave, ¿no? La primera, que es media obvia, evitar la esencialización. A priori no sabemos cuál de todos estos ejes de identidad será el más importante. Esa importancia podríamos decir que es relativa. Pero sí parece ser el caso que el eje económico tiene una importancia estructural muchas veces mayor que la de otros ejes, ¿no? Y entonces la volatilidad de ciertos patrones electorales, y creo que Joan lo ha mencionado bien esto, puede tener que ver con qué eje de su identidad valora más una persona en determinado momento. El ejemplo de Milei parece también que va en esa línea, ¿no? Es decir, alguien podría preguntarse por qué un montón de personas que no son partidarias de los ideales libertarios, porque convengamos que los libertarios son una minoría de la minoría, o sea, son muy pocos quienes se consideren a sí mismos libertarios en su vida cotidiana, y sin embargo muchos de ellos votaron a Milei. Bueno, la pregunta clave es porque hay un eje que es el que más les interesa, y es un eje que está recibiendo una importancia preponderante frente a otros, ¿no? Que es el eje económico, ¿no? Nos interesa enfrentar una serie de problemas económicos, en consecuencia nuestra identidad puede invisibilizar por un momento todas estas otras cuestiones que nos parecen problemáticas de este candidato, porque el eje central hoy nos parece el económico, ¿no? Y aquí nuevamente los estudios empíricos resultan clave, ¿no? O sea, esto lo podemos clarificar conceptualmente, pero la evidencia tiene que provenir de un trabajo de ciencias sociales, ¿no? Necesitamos saber quiénes son estos bolsones de votantes, qué características identitarias tienen, qué necesidades comunes enfrentan. Probablemente su necesidad de votar por un candidato radical tenga que ver con que su eje de interseccionalidad nunca ha sido adecuadamente identificado por diseñadores de políticas públicas, por juristas que diseñan derechos y deberes, por economistas, etc., ¿no? Entonces, es un espacio clave, creo, el poder construir esa conversación entre la clarificación conceptual del lado de la filosofía y la evidencia empírica que proviene de estudios de ciencias sociales. Solamente eso como dos ideas. Muchas gracias. Bien, eso ha sido todo por esta mesa 1, ¿no? Por el inicio también del evento. Agradecemos a Enrique Sotomayor, a Joan Lara Mati León, por esta mesa que seguramente nos va a dejar con bastantes inquietudes. Bueno,
Ha sido un gusto y seguimos adelante con el seminario en la mesa 2, ¿no? Tenemos un breve compartir afuera, ¿no? En este momento, así que todos estamos invitados también y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.